Críspala, pásala, suéltala. ¡Qué paradón! El ídolo es una figura que tiene una cierta función social, es decir, que representa algo para las personas. Y por eso en el ídolo mexicano sobre todo se hizo mucho en las clases populares, pero también hay una evolución del ídolo. Conforme va también evolucionando la historia de la ciudad, la historia de México, se van también diversificando los ídolos. El ídolo es un ser que viene de un origen humilde, generalmente, que tiene características extraordinariamente talentosas y cuyas debilidades humanas son perdonadas por el público fiel e indulgente. Para mí un ídolo es la persona que a seguir, un ejemplo a seguir. Ser una persona que se supera a sí mismo y da un ejemplo claro a los demás para que ellos también lo hagan y trabajen duro. Que quisiera en algún momento ser como él cuando llegue a mi etapa adulta. Es alguien que admiras, puede llegar a ser como un ejemplo a seguir. Aquella persona que tú consideras que es increíblemente que supera a los demás. El ingrediente principal debe ser la actitud y la disposición de hacer las cosas. En general, una característica de algún ídolo puede ser la mentalidad con la que salen a la cancha, con pues sí, este propósito, ¿no? de querer ganar, de querer hacerlo bien, pero sí principalmente la mentalidad. Tener la mística, identificarse con los colores y obviamente ganarse la popularidad con la gente, ¿no? Un ídolo es una persona que tú puedes admirar o que tú puedes seguir. También puede hacer cosas buenas que tú quieras seguir, o también puede hacer cosas malas. Picardía, atrevimiento de hacer lo que nadie hizo y quizá la técnica ni siquiera es a veces lo importante, sino atreverse a brillar. Que como afición te puedes dar cuenta que sí se rompe la madre por el club. Depositamos cosas en ellos, ¿no? Depositamos sentimientos, pensamientos, formas de vida. Yo creo que un ídolo es el microcosmos de todo el universo del fútbol. Son los santos laicos del capitalismo. Un ídolo es alguien que traspasa el espacio y el tiempo. Estos jugadores que en algún momento podían aparecer en la mitología griega o en la mitología romana, hoy en día con el capitalismo son estas personas que nacieron de la favela y triunfaron en los grandes escenarios. Pensemos en los héroes como algo que es distinto a lo que se opone al villano, sino al héroe como más bien en su acepción griega, ¿no? Es decir, como seres que eran semidioses, pero que tenían características humanas. Creo que en el deporte se pueden crear ese tipo de cosas de manera más clara en comparado a otros espacios como la cultura, la política, el arte, no sé, el mundo intelectual. ¿Y qué es lo más humano? El error, la equivocación, cometer agravios, incluso hacer cosas casi monstruosas. Los ídolos encarnan lo sagrado y lo profano. Pueden fallar, pero ellos no se equivocan como tal.
Por eso es que Maradona fue una figura tan importante, porque al mismo tiempo, mientras lo veías como algo lejano, también lo podías sentir muy cerca, porque se equivocaba como tú. Quizás se podía equivocar mucho más que tú. Son santos laicos en donde la sociedad, por más que se equivoquen, por más que sean patriarcales, por más que sean machines, siempre van a aglutinar un montón de ideas de ser los superhéroes. Entonces pienso en esta escena maravillosa, con el estadio lleno, Maradona aceptando sus culpas, digamos, lanzando una serie de mea culpa y diciendo, a pesar de todo, la pelota no se mancha. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Maradona mira desde Villa Fiorito, desde la pobreza, esa marginalidad que no olvidó, y eso es quizá un hecho profundamente interesante. Porque Diego no deja de estar en el barrio, de Nápoles, de Barcelona, regresaba a Villa Fiorito, a ver a su gente, incluso a picar, cuidándose las piernas por lo que valían, pero con la gente de su barrio, a engendrar la naturaleza identitaria del corazón argentino con él. Y es ahí donde entra la indulgencia y dispensamos y perdonamos lo que el ídolo puede hacer de malo, ¿no? Incluso hasta las trampas, como Maradona, que la mano de Dios es una blasfemia y una exageración. Es como que la mano de Dios es una trampa del tamaño del Estadio Azteca. Meter un gol con la mano, lo más tramposo que puede haber. Se lo celebran. Maradona es como un caso también que si lo ves, conectaba y desconectaba, ¿no? O sea, es lo bonito de él. Es como en el 86 que mete un gol con trampa y después hace un gol que nadie se puede imaginar y que sigue siendo el mejor gol, ¿no? Como que él tiene esta dualidad en donde, pues lo quieran o lo odien, en realidad ya las dos son conexiones con él, ¿no? O sea, hay gente fuera del fútbol que con Maradona conecta porque es un drogadicto, porque tiene una vida de locos, y hay gente fuera del fútbol que conecta porque saben que es el 10. Pues un ídolo es alguien así como Maradona, ¿no? Alguien así que desde niño viste y quisiste hacer lo mismo que él, y luego se volvió un monstruo, y luego se volvió un dios, y luego se volvió una leyenda, ¿no? A esos héroes que se equivocan, pero que sobresalen en la historia y en la construcción de las comunidades imaginarias de sus propios equipos y de sus propias naciones. No hay una receta, pero sí hay características comunes. Una de ellas, me parece que la raigambre popular es fundamental, ¿no? La raigambre popular. Después, el talento extraordinario. Tiene que ser una persona que de verdad haga cosas que el común no puede realizar. Otra cosa es el carisma. El aspecto del carisma es muy importante. Si yo pienso en ídolos de antaño, no sé, Horacio Casarín, el Pirata Fuentes, Enrique Borja, todos eran personajes muy carismáticos, lo mismo que Cuauhtémoc Blanco. Pero cuando hablo de carisma, no pienso solamente en caer bien, pienso en provocar emociones. Pienso, por ejemplo, en dos grandes héroes deportivos, en uno extranjero, Maradona, y en otro mexicano, como Cuauhtémoc Blanco. El típico ídolo de barrio, extraordinario, talentoso, el mejor futbolista que ha dado este país en muchísimos años, ¿no? Ese es el prototipo del ídolo de barrio. Porque los ídolos encarnan muchos elementos. El primero es de la movilidad social. Es decir, Cuauhtémoc Blanco empezó burlando a mucha gente con un diablito en Tepito y llegó hasta los máximos reflectores del fútbol mexicano. Este amor con el del que viene de abajo, ¿no? Siempre va a tener una relación muy bonita con la gente. Yo alguna vez lo vi jugar amateur, ¿no? En una canchita. A todos llegaba y les decía buena, nunca se burlaba de nadie, abrazaba a todos los jugadores, se llevaba muy bien con los árbitros.
muy tranqui, muy aterrizado. Y se animaba, que luego eso es difícil en el panball, se animaba a hacer cosas que nadie se animaba, ¿no? Y entonces eso lo hacía brillar en la cancha impresionante. A mí me encanta que la jugada de Cuauhtémoc Blanco Insignia sea una que está, según yo, está medio prohibida en el fútbol, como que no puedes agarrar el balón con los dos pies, pero, o sea, porque es como medio retención, pero vaya, o sea, es como si es un ingenio que se inventó ahí solito y nadie puede hacer eso, ¿no? A muchos les caía muy bien el ídolo de Tepito, ídolo del América, pero a muchos les caía muy mal. Sin embargo, era un personaje muy particular porque cuando se ponía la camiseta de la selección mexicana, ahí sí congregaba a un montón de personas, ¿no? Todos estaban con él. ¡Suya! 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 ¡Cuauhtémoc! Yo creo que es una persona que se atrevió, que fue muy valiente, que hizo cosas extraordinarias dentro del campo. Y yo creo que como persona tenía algo, ya sea carisma, alegría, que le daba mucha confianza para hacerlo ver tan fácil en la cancha. Hizo las cosas diferente, fuera y dentro del campo. Yo creo Cuauhtémoc, sin duda. Cuau, como jugador, claro, ¿no? Sí. Pues es gobernador, güey, ¿no? O sea, hasta ahí pueden llegar las idolatrías de repente, cómo se pervierten estos personajes y salen de sus lugares de fanatismo y llegan a lugares políticos, ¿no? Hasta ahí puede llegar. Digamos que el héroe tiene una trayectoria muy larga. Un personaje no surge como un héroe deportivo o como un ídolo deportivo, sino que se construye así a lo largo de su vida. Debe tener mucho talento, pero debe tener un momento de desgracia y después levantarse. Con Cuauhtémoc Blanco es un caso bien similar, ¿no? El ídolo de Tepito tiene una gran carrera y de pronto cae lesionado en un partido contra Trinidad y Tobago y eso hace que parece que se vaya al demonio todo, su sueño. Sin embargo, resurge. Y le dieron una pinche patada y regresó como los grandes, ¿no? Que luego te podías achicar o con miedo, etcétera, y regresó con todo. El ídolo también es una especie de símbolo de lo que los demás son o quieren llegar a ser, ¿no? Es muy importante el ídolo deportivo en estos procesos de identificación, ¿no? Por eso son tan importantes para los equipos, por eso se configuran como símbolos. Pongamos el caso de Valenzuela, de Fernando Valenzuela, que alguien que viene de un pueblo muy pequeño, muy pequeño en Echoaquila, en donde toda la comunidad, todo el pueblo tienen un referente y dicen, oye, pues el vecino logró cosas extraordinarias, es famoso, cumplió sueños, llegó a ganar títulos, yo también puedo hacerlo, porque él vivió con las mismas condiciones que yo, corrió en las mismas canchas que yo, jugó con las mismas pelotas que yo jugué. Si él pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Son nuestro espejo, porque nos reflejamos en ellos, porque los imitamos, porque son nuestro modelo a seguir, para bien y para mal. Entonces, había un jugador del Atlante, bueno, todos los jugadores escupen en la cancha por la salivación propia del esfuerzo. Pero había uno que era Gustavo Beltrán, el flaco Beltrán, el pierna larga Beltrán, que escupía y entonces yo por imitar a Beltrán escupía en la cancha y me sentía muy profesional por hacerlo. Entonces son nuestro modelo a seguir y nos basamos en ellos para comportarnos nosotros, tomando sus características para ser un poco ellos en nosotros. Se configuran como una imagen de lo que los demás pueden llegar a ser. En ese sentido, yo creo que uno de los aspectos más importantes en la encarnación del ídolo es que materializan la esperanza. Al ver al ídolo, todos creemos que podemos ser como él, ¿no? Porque corrió en las mismas canchas que yo, porque jugó el mismo juego, porque quizá tuvo más dificultades que mi propia vida. Yo creo que la idolatría popular nace del sentimiento, del corazón, de la vida misma. Y te diría, hay casos complejos. Pelé es, a no dudar, quizá la historia más gloriosa del fútbol mundial. Incomparable, diría yo. Pero no llegó a convertirse en el corazón de Brasil. Esa era Garrincha, al que se le decía la alegría do povo, la alegría del pueblo. ¿Por qué? Porque venía del barrio, venía de la gente, chueco, con una pierna más pequeña que la otra y de ahí su dribbling es majestuoso. Pero hasta su analfabetismo, todo aquello, configuraba una naturaleza que engendra identidades. Don Atahualpa Yupanqui decía una frase maravillosa.
Un verdadero amigo es uno mismo con otra piel. Yo creo que por ahí viene esa idolatría. Uno mismo con esa piel. Se llame Diego Maradona, se llame Jorge Campos en México, ¿no es cierto? No son muchos los casos. De modo que el ídolo deportivo siempre termina por encarnar cierto dejo de esperanza, de oportunidad, de que sí podemos llegar a ser como ellos y de que quizá, aunque están muy lejos, no lo están tanto. Al menos desde la sociología, por ejemplo, que se trata de como factorizar la cosa de los ídolos o de tipificar, de tener distintos tipos de ídolos. Ahí se habla de dos tipos de ídolos que creo que son los que más impactan en el fútbol. El ídolo de masas y el ídolo popular, ¿no? El ídolo de masas que tiene que ver más con el marketing, que es este jugador que además puede ser un modelo, puede ser muy guapo, muy atractivo, te vende ropa y tal. Y el ídolo de masas que no tiene nada de eso, ¿no? Que es más, viene de abajo, es una historia más de superación y otra vez mucho más talento que fuerza. En el caso mexicano creo que ahí lo tenemos. Hugo Sánchez está más cerca de ser Cristiano Ronaldo y Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, está más cerca de ser el Lionel Messi, ¿no? Los medios de comunicación son importantísimos para promover la figura de un héroe deportivo. Son fundamentales, ¿no? Ellos, en muchos sentidos, tiran algunas líneas hacia dónde tiene que ir y hacia dónde tiene que, digamos, simbolizar cada uno de estos personajes. Lo que pasa es que los medios de comunicación ayudan mucho porque difunden mucho. Los jugadores aparecen en la televisión todo el tiempo, se transmiten todos los partidos, a diferencia de otras décadas. Y eso acerca mucho al jugador con los chavos. Entonces los chavos tienen ídolos porque los ven en la tele y además son ídolos internacionales porque antes no se veía el fútbol internacional en México, jamás, hasta que empezaron a transmitirse los partidos de Hugo Sánchez con el Real Madrid en los 80. Pero ahora los niños les preguntas, ¿a qué equipo le vas? No, pues al Real Madrid, no, pero de México. Pues no, de México a ninguno. Caray. Pues la verdad, yo siempre estoy viendo los partidos que pasan de la Copa de España, de la Copa del Mundo, de los partidos de Cristiano Ronaldo, de Messi, del Manchester United, de Juventus, etc. Y pues casi no he visto de México. Entonces, ¿y cuál es tu ídolo? Pues no es Henry Martín, o no es Ormeño, o no es Jiménez. ¿Es Ronaldo o es Messi? Messi, Suárez, Neymar y así. Messi, como en la Liga Española, siempre fue de mi equipo que apoyaba el Barcelona. Ronaldinho, me gusta mucho. Bueno, de los videos que he visto de él o de los partidos que luego veo de repetición, era pues muy alegre, nunca hacía tanto daño a los jugadores y así. El ídolo actual, ¿no? Carece de esta función social que tenía, es decir, de ser un ejemplo cercano a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Se ha perdido esa identificación, se ha ido mucho más a la parte económica, mucho más al éxito personal, y eso me parece que resta mucho en los jugadores actuales para tener una pues conformación directa o una identificación directa con las personas de a pie. Híjole, yo creo que sí estamos careciendo un poquito de esa situación, ¿no? Yo creo que, para mi punto de vista, uno de los últimos ídolos, no sé, fue Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, y yo creo que sí estamos careciendo un poquito de eso, pero bueno, es cuestión de que, te digo, regrese la identidad y regresen los colores para que tengamos uno a nivel nacional. Mira, la verdad es que evidentemente legendarios en tiempos que quizá no me tocó tanto disfrutarlo y verlo, sino más bien de ver videos y eso, pues evidentemente Hugo Sánchez, que para mí es legendario y es el mejor jugador mexicano. Mi ídolo sería Hugo Sánchez. ¿Por qué? Pues porque él nunca se rindió, empezó desde México y acabó en Europa como goleador. Pues el máximo ídolo mexicano, no, pues
Hugo Sánchez, ¿no? De Hugo Sánchez me encanta porque logró subir a la Liga Española y demostró por qué México es muy bueno en el fútbol. Si yo pienso en Hugo Sánchez en la década de los 80, yo casi te aseguraría que todos los mexicanos se identificaban con él. ¿Por qué? Porque era lo que querían llegar a ser. Una persona que no viene de las élites, que viene de un barrio popular, que además estudió en la universidad, ¿no? Tiene una beta ahí aspiracionista, muy importante, un tipo inteligente, que además va a Europa y triunfa. Por supuesto que se convirtió en un ídolo, por supuesto que era un ejemplo para todas y todos. Creo que históricamente Hugo Sánchez es el más grande por todo lo que hizo y se volvió muy detestable públicamente, ¿no? O sea, como que en general le decían el ego Sánchez. Cuesta mucho trabajo quererlo, o sea, creo que él es un poco difícil, pero, o sea, su figura pública es difícil ante la gente. El proceso de construcción de los ídolos es muy largo, muy complejo. Yo diría que te lleva toda una vida. Hoy podemos hablar de Hugo Sánchez como un ídolo deportivo en su tiempo, de Casarín, de Cuauhtémoc Blanco. Actualmente hay un vacío, me parece que por la dinámica propia del negocio, es decir, el fútbol entendido como un espectáculo deportivo, ahora dificulta más la construcción de ídolos, pero no de productos. Y esto es muy importante decirlo. Los futbolistas se entienden como productos. Yo en esta selección actual no veo ningún ídolo. Pero quizá para un chavito, Guillermo Ochoa es un ídolo. Y es muy válido y muy respetable, ¿no? Pero no abundan, no me parece que abunden los ídolos. Como que todo se ha estandarizado. Todo se ha estereotipado en cierta forma. Y el propio juego se ha esquematizado demasiado. Entonces los virtuosos no tienen mucha cabida para salirse del guión. Y por consiguiente creo que también está uniformado el gusto de la gente. Y hay pocos que rompen con ese esquema y se salen de ese esquema y regresan a las viejas características del ídolo. Pero ya te digo, la idolatría yo creo que es una percepción muy personal. Actual. Mexicano. Ay, qué complicado. Diego Lainez. Pues de México no conozco alguno. El Chucky Lozano. Siento que ya como que se están yendo más a lo económico, ya no se le ve la garra, la pasión que antes transmitían. O sea, yo recuerdo que de niña era un gol de las Chivas y yo me salía a la calle con mi banderita gritando ¡gol, gol! Y ahorita sí como que siento que ya no le meten ese extra. Chucky Lozano. El Chucky Lozano. ¿Por qué? También Alexis Vega. Ni en Chivas ni en la selección creo que hay actualmente. No hay. Bueno, en el Cruz Azul tengo a Uriel Antuna. Vamos, Antuna, tú puedes. Por ejemplo, a mí del Cruz Azul siempre ha sido Chuy Corona. Para todos siempre será Chuy Corona. No, yo no tengo ídolo. Para mí todos son ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué todos son ídolos? No sé, son todos buenos. Edson Álvarez y Raúl Jiménez. El fútbol aquí en México, con muchas partes del mundo, el problema es que en México aquí se suma la corrupción y demás cosas, pero es un producto ya, lamentablemente, es un producto mercadeado que los jugadores prefieren arriesgar menos por ganar más. Creo que hay una crisis de ídolos en el fútbol mexicano porque los jugadores no duran mucho, porque los jugadores están en el estira y afloja de las grandes relaciones de poder que están sobre los equipos, sobre las empresas transnacionales, sobre las televisoras, en donde pues lo sabemos, es más importante el negocio que los resultados, pero para la sanción social de esto, los aficionados tampoco son sujetos sin herramientas o tampoco son sujetos que se coman todo. Y en ese sentido creo que hay una crisis en el fútbol mexicano de ídolos, pero que se sostienen con piezas claves como los que yo nombré ahorita y que habría que revisarlo para ver cuál es la nueva mitología que resurgirá o que se generará en 20 años. El ídolo es una figura que nos convoca. Quizá no hay manera de entenderlo, pero sabemos cómo sentirlo. Es una emoción viva y palpitante. Curioso,
El ídolo es para todos justo porque es casi nadie. Tan nadie que escapa de la culpa, la deuda y hasta de pagar renta. Se le perdona todo, o casi, y se le exige más. Es nuestra esperanza contra la derrota y el sinsabor. El ídolo nos acompaña en la vida, en la cascarita de la calle y en el juego del domingo. Es nuestra inspiración en la cancha y en el convivio con los amigos. Es lo que nunca podremos ser y también un lugar al que preferimos nunca llegar. Súbala, ráspala, pásala, suéltala. ¡Qué paradón!